Todos los viernes, un programa distinto. Los cómics del derecho. Con Alex Colque, Néstor Capatinta y Luis Velázquez. Acompáñenos en esta aventura, conociendo nuestros derechos y obligaciones. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Los cómics del derecho. Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? El gusto de saludarlos el día de hoy en esta nueva sesión extraordinaria que tenemos preparado para el día de hoy, el lunes 21 de septiembre del año 2020. Como he anunciado en nuestra plataforma, el día de hoy tenemos un conversatorio de un tema especial de violencia familiar. Para eso hemos invitado a nuestros grandes ellos profesionales en derecho que tienen la especialidad en el tema penal. Por ello, el día de hoy trataremos de este tema de violencia familiar. Para ello, desde ya los invitamos a todos ustedes para que puedan interactuar con nosotros dejando sus mensajes en el buzón de voz, en el buzón de mensajes que tenemos en los cómics del derecho y en todas las plataformas que estamos transmitiendo el día de hoy. Radio Cusco Legal igualmente transmite en vivo y en directo nuestra conversación del día de hoy. Dicho esto, vamos a dar de inmediato la bienvenida a nuestros amigos invitados el día de hoy, profesionales, al doctor Freddy Gutiérrez Tito, al doctor Wilmar Quispe y nuestro gran amigo y socio Luis Velázquez. Entonces, damos la bienvenida al doctor Freddy Gutiérrez Tito. Freddy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Wilmar, colega Luis. A toda la población cusqueña por este medio, una red social. Un saludo fraterno y bueno, estamos gustosos de participar en este tema de violencia familiar y muy agradecido por la invitación, Néstor. Gracias. Gracias a ti, Freddy, por aceptar la invitación y de proyectarse a la sociedad. Desde ya estamos muy agradecidos. Igualmente damos la bienvenida al doctor Wilmar Quispe. ¿Cómo estás, Wilmar? Muy buenas tardes. Ante todo, muy buenas tardes. En principio, agradecer al espacio radial Radio Cusco Legal y a esta agrupación, los COVID del Derecho. El tema principalmente es importante, llama la atención, es un tema puntual, pan de cada día podemos decirlo, y reitero el agradecimiento correspondiente a todos los que hacen posible este programa y darme la oportunidad de dirigirme a la población cusqueña. Muchas gracias. Gracias, Wilmar. También agradecerte por aceptar este reto de conversar con nuestra población. Luis, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, doctor Néstor y doctor Wilmar Quispe, también al doctor Freddy Gutiérrez, ¿no? Gracias por este evento que ha organizado tanto Radio Cusco Legal, también el estudio jurídico que estamos trabajando en Calle Maruri, ¿no? Entonces, muy buenas tardes con todos amigos y ojalá que este programa les sirva o les ayude en algo, porque si bien es cierto, en estos tiempos de COVID-19 está muy sumergido este tema, ¿no? Así que gracias. Ok, gracias Luis, muchas gracias. Ya, como han escuchado, ahí están nuestros amigos ya activos, ¿no? Entusiasmados de tener que conversar con todos ustedes. La labor social del abogado hoy en día se hace importante para hacer conocer, ¿no?, sus derechos y obligaciones para así ejercer adecuadamente. Como hemos adelantado, el tema del día de hoy, violencia familiar. Este tema lo vamos a desarrollar con los dos doctores invitados el día de hoy. En una primera parte con el doctor Wilmar Quispe, quien va, digamos, conceptualizarnos la parte teórica, que es muy importante, ¿no?, conocer este tema teórico. Y posteriormente
la parte procesal, que en la práctica común diríamos cómo se tramita, cómo se encausa el proceso de violencia familiar, lo tendremos a cargo del doctor Freddy Gutiérrez. Dicho esto, doctor Wilmar, tiene usted 8 minutos para que nos pueda sintetizar, ¿no?, el tema teórico de la violencia familiar. Doctor Wilmar, adelante. Muchas gracias, doctor Néstor. En principio, llamar la atención a toda la población, indicar... Doctor Wilmar, solo una, tal vez tu audio está un poco bajo, puedas subir el volumen, a ver si te podemos escuchar un poco más, a ver, o si ahora, no puedes hacer... Ahora un poquito ha mejorado, A ver, ahora, tal vez puedes hablar un poquito más fuerte. Voy a dirigirme con un poco de voz más alta, ¿ya? Doctor Néstor, como les estaba indicando, en principio indicar a toda la población cusqueña, las personas que siguen a este prestigioso programa, que todo tipo de violencia no es justificable, ¿no? En ese sentido, nosotros a través de la noble profesión que desarrollamos, como usted lo ha indicado, es un servicio social el cual prestamos a la sociedad. Lo importante a tener en cuenta en este pequeño conversatorio es principalmente conocer el marco teórico de cuál rige esta norma. En principio, tenemos que nosotros hacer referencia, doctor Néstor y población cusqueña, que nos regimos por la ley 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Esta ley principalmente evita ante todo cualquier tipo de agresión que se pueda proferir a nuestro entorno, llámese de una manera física, psicológica, sexual o hasta patrimonial, la cual según refiere esta ley. Pero, población cusqueña, nosotros tenemos que tener en consideración principalmente que a través de los tecnicismos que nosotros nos vayamos a dirigir a la población, no vamos a de repente captar el sentido de la norma. Lo que hemos preferido con el doctor que va a continuar con la disertación es que hablemos más de casuística. En principio, para comenzar con este tema, debemos tener en cuenta que anterior a la ley que he mencionado, nos regíamos por la ley 26260, que es la ley de protección frente a la violencia familiar. La diferencia fundamental es, y que nuestra población cusqueña debe tener amplio conocimiento, es que con esta anterior ley se podía conciliar los actos de violencia. Es decir, que el fiscal podría convocar a la víctima y al agresor para evitar todo tipo de acto de violencia y de igual forma indicar, ¿no?, dar las medidas correspondientes para que se detenga esta violencia, ¿no? En cambio, con la dación de esta nueva ley 30.364, lo primordial es que no se permite la conciliación y la investigación que está a cargo del Ministerio Público, apoyado por la Policía Nacional del Perú, va a llegar en una sentencia, llámese absolutoria o condenatoria. De igual forma, debo referir qué es violencia, ¿no? Y reitero este mensaje para toda la población cusqueña: todo tipo de violencia es repudiable, no se debe justificar, señores y señoras de la población cusqueña. Indiquemos que la violencia, según esta ley, viene a ser cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona. Vale decir que se podría dar en diferentes contextos. Con esto ya estoy haciendo referencia a los 4 tipos de violencia que establece la norma, como es la violencia física, que es la agresión directa que puede proferir un agresor hacia su agraviado, una psicológica mediante el insulto. Llámese, después vamos a entrar un poco de casuística para poner en evidencia cómo se materializa estos tipos de violencia. Igualmente a la violencia sexual, que es la más repudiable, digámoslo así, que se tiene en consideración, ¿no?, que igual forma vamos a tocar más adelante, ¿no? Y la patrimonial, que es aquella violencia que causa un menoscabo
en el patrimonio, ¿no? En el patrimonio de las personas. Desde ya les voy adelantando que es, por ejemplo, no darle una pensión de alimentos a un hijo, ¿no? O a un progenitor, llámese la naturaleza, cómo podría hacerse, ¿no? Ahora, bajo estas reglas, bajo este contexto, es necesario también indicar a la población cusqueña que el tema de violencia familiar principalmente está llegando a niveles altamente graves, ¿no? Se podría decir que el proceso de violencia familiar inclusive están calzando en cantidad a los procesos de alimentos, ¿no? Llámese que es abundante este proceso y es complicado y de alguna forma la persona que siempre va a necesitar el apoyo de un abogado, va a necesitar de recursos económicos. Ahora, durante la aplicación de esta norma, de manera general, lo voy a mencionar, se debe observar ciertos principios, el principio de igualdad y no discriminación, es decir, que tanto los integrantes del grupo familiar como la mujer, como lo conceptualiza esta ley, merecen los mismos derechos, deben ser atendidos en las mismas posibilidades y las condiciones que establece. De igual forma, un principio que no es ajeno a la profesión es el interés superior del niño. Principalmente este principio opera en el sentido de que al momento de realizar cualquier tipo de diligencia, resolver, emitir un pronunciamiento, la toma de declaración, etcétera, etcétera, debe primordialmente tenerse en cuenta este principio que es el interés superior del niño. Otro principio que también contempla la ley es la debida diligencia. ¿La debida diligencia qué es? La debida diligencia es la asistencia que debe tener todos los operadores de justicia, llámese Policía Nacional, Ministerio Público, el propio Ministerio de la Mujer, creo que a través de los centros de emergencia mujer, de asistir de manera inmediata a los casos de violencia. Ahora, el principio de sencillez y oralidad, principalmente que toda la comunicación debe ser inmediata, rápida, que no debe evitarse todo tipo de formalismo, de manera inmediatamente, sentarse en la denuncia, poner en consideración, tomar en consideración los primeros recaudos y enviárselo en este caso, al Poder Judicial para que emita unas medidas de protección, ¿no? Lo que correspondiese. También es importante mencionar, ¿no? Y con eso ya lo estoy diciendo, que ante la emisión de unas medidas de protección, tanto para las partes, ¿no? Para las partes, señores presentes y población cusqueña, es importante, ¿no? Tener en consideración primero los elementos, los primeros recaudos que haya tenido que recabar, valga la redundancia, la Policía Nacional del Perú, como es la toma de declaraciones, los informes psicológicos y la declaración inclusive del agresor. Entonces, a través de esta ley, población cusqueña, lo que se trata es de evitar, prevenir este tipo de agresiones y su consecuente sanción, y a través de eso mismo erradicar, ¿no? Que es el objeto y el espíritu de la norma, ¿no? Doctor Néstor, le cedo la palabra para que presentemos nomás a casos de casuística y el doctor Freddy me va a continuar. Ok, muy importante tu exposición concreto. Eso es muy importante señalar, doctor, el tema de la violencia, ¿no? Los tipos de violencia. Esos temas que son muy importante precisar y señalarlo. Bien, vamos a tener la participación ya en la parte, ¿cómo se encausa cuando se suscita una situación de violencia? ¿Dónde debe ir a denunciar? ¿Cómo ir a denunciar? ¿Qué debe llevar? ¿Dónde tiene que ir? Todos estos aspectos vamos a tener a cargo de nuestro invitado, doctor Freddy Gutiérrez. Doctor Freddy, lo estamos escuchando. Muchas gracias, Néstor. Néstor, en primera instancia, indicar de que a la fecha el delito de la violencia familiar se ha constituido en un proceso especial. Tiene algo de civil y tiene algo de penal. En realidad, una vez que se hace la denuncia, que puede ser verbal o puede ser escrita de frente ante el juzgado de familia,
o también mediante otras instancias como es el Centro de Emergencia Mujer, también la de MUNA, son instancias que van a poder llevar a cabo la iniciación de un proceso de violencia familiar. En mérito a ello, la norma indica de que inmediatamente debe de otorgársele medidas de protección a la parte afectada, y para ello no se requiere necesariamente evaluaciones psicológicas o pruebas trascendentales. ¿Por qué? Porque es necesario que a esa persona que está siendo vulnerable de un acto de violencia familiar se le dé inmediata protección. Entonces, estas medidas de protección, las cuales van a tener diversos factores, por ejemplo, una orden de alejamiento, que dicha persona agresora no pueda ingresar al hogar convivencial, el retiro voluntario, y también se puede ejecutar algunas medidas cautelares provisionales, como es la tenencia, el régimen de visitas, una pensión de alimentos, y posterior a ello, este juzgado especializado de familia o el juzgado mixto, según sea la jurisdicción, es de que va a remitir copias tanto a la fiscalía para que en la fiscalía se pueda investigar y se pueda recabar más elementos de convicción para que en efecto pueda seguir llegando el curso, y si la fiscalía ostenta, tiene elementos de convicción que harían prever de que se ha cometido el ilícito penal, va a remitir estos documentos al juzgado penal. Hay diversas formas de que puede ingresar al juzgado penal, puede ser mediante una acusación directa, una incoación de un proceso inmediato, y más que todo, amigos, indicarles de que es un proceso que tiene es muy amplio, y a mérito de ello considero de que va a haber bastantes dificultades, tanto por la parte agresora y el agredido, de llegar a estos hechos. La población, tengo entendido, o buena cantidad, un buen porcentaje, desconoce estos aspectos. A veces piensan de que no ha pasado nada y la denuncia va a quedar en la comisaría. Todos estos trámites se realizan de oficio, por orden de la fiscalía, y existiendo una ley que ampara la violencia familiar, es política de Estado acabar contra ella. A mérito de ello, Néstor y amigos, indicarles de que sería mucho mejor explicarles algunos casos que a la fecha he podido ostentar. Hay muchas personas que dicen, si yo denuncio, yo siempre voy a ser agraviado. No, a veces ocurre que cuando una persona denuncia, el denunciado va y el denunciado también tiene lesiones. Entonces, ambos, si bien es cierto, hay un denunciante, ambos llegan a ser parte agraviada y parte imputada en el presente. Entonces, por ello, Néstor, hay que tener mucho cuidado y hay que reflexionar bastante sobre este tema. También existen personas que se autolesionan, que se causan estas lesiones. Estas personas, lamentablemente, ¿cuál es la prueba estrella para indicar de que tiene lesiones? Es un examen médico legal. Y si se van a autolesionar o se van a hacer golpear con otra persona, puede ocurrir eso. Y bueno, lamentablemente hay muchos casos donde se han dado y existen, ¿no? Haciendo abuso de este derecho, hay tanto varones y mujeres que se autolesionan y la otra parte viene a ser la afectada, por decirlo así, por una difamación, por una calumnia, está entrometida en un proceso muy grave, ¿no? Y eso a veces suele ocurrir, más que todo en la familia, por un tema de herencia, por un tema de terreno, por un tema más que todo de económico, lo llevan a un tema de violencia familiar, lo cual no debe de amparar esta norma, y por ello a veces es muy difícil demostrar lo contrario. Para enfrentar, por ejemplo, una evaluación psicológica en la cual se determine determinado daño psicológico o una reacción ansiosa en la parte de la conclusión, ¿qué cosa es lo que debería de hacer la parte imputada, la parte investigada? Debería de realizar el contrato con un perito especializado
para contrarrestar la posición de la parte agraviada. Y a veces por un tema económico es de que muchos de los imputados aceptan, pese a que no lo han cometido, están entre la espada y la pared, hay pruebas supuestamente, pero en realidad son inculpados y son seriamente afectados por este tipo de justicia. Considero de que a la fecha en el Perú falta logística, falta que el aparato estatal, el Ministerio Público, la Policía Nacional tengan la capacidad, tengan las capacitaciones para que puedan afrontar este problema de la violencia familiar, tal como la ley lo determina. A veces en nuestro país tenemos leyes, pero no se cumplen de la forma como están establecidas, sino a veces simplemente se hace una interpretación favorable a determinada persona y se afecta. Hay muchos casos en los cuales los efectivos policiales no quieren recibir la denuncia, aduciendo de que no es violencia familiar, pero ellos ¿de dónde saben que si es un acto de violencia familiar o no es un acto de violencia familiar? Eso lo tendrá que determinar la Fiscalía, el Poder Judicial, más no ellos. Sin embargo, restringen el acceso a hacer una denuncia. Es a mérito de ello de que existen instituciones en el país como el Centro de Emergencia Mujer y también la Inspectoría de la Policía Nacional. Hay un número que es el número 1818. Si el policía no te quiere recepcionar la denuncia, tú puedes hacer uso de ese mecanismo para poner la denuncia correspondiente. Y hay a veces los policías que no aceptan frente a la presión recién o a la presencia de un abogado defensor, ya sea del Centro de Emergencia Mujer o tal vez de un abogado particular, recién se movilizan. Y yo considero de que a la población que es afectada por este tipo de hechos deben de poner su constancia en el libro de reclamaciones. Cada comisaría tiene un libro de reclamaciones. Es más, también en cada comisaría existe un centro de emergencia mujer. Entonces, considero de que debe haber un trabajo mancomunado entre estas instituciones y la población. Hay muchas personas que no conocen, el problema es bien complejo, el tema es amplio y seguramente el día de hoy daremos algunos tips, recomendaciones y gracias, Néstor. Bien, Freddy, hemos tenido algunas inconveniencias con la línea del internet, pero lo hemos superado. Muy importante y muy también didáctico la exposición, doctor Freddy. Efectivamente, estas situaciones diario se viven, ¿no? Hay familias que han ido a denunciar a la comisaría y no han sido recepcionados por los efectivos, por los funcionarios de una comisaría, ¿no? Muchas veces varones han acudido a la comisaría a interponer su denuncia. Por su condición de varón muchas veces no han sido recepcionadas las denuncias. Y en otras situaciones también, querido doctor Freddy, lo que pasa es que hay agresiones mutuas, pero sin embargo una de las partes solamente pasa los exámenes médicos, las declaraciones. ¿Y cómo queda la otra parte que también ha sido agredida y no ha pasado el examen médico y no ha pasado la declaración correspondiente? Todos esos detalles en el siguiente round vamos a absolver. Pero volviendo a... Néstor, si me permites brevemente, yo quisiera absolver en este momento algunas de esas preguntas, de esos cuestionamientos. Lamentablemente tengo dentro de breves momentos una diligencia, es por eso de que yo quería indicarles a ustedes de que voy a estar presto para una posterior fecha. Amigos de las redes sociales, Néstor, Wilmar, con vuestra venia, indicarles, ¿no?, de que hay muchos varones por un tema de orgullo y tal vez hasta de vergüenza, porque es digno reconocer, tenemos una sociedad machista. Y hay varones que pese a que son golpeados, maltratados física, psicológicamente, no van y ponen la denuncia.
Sin embargo, la mujer frente a un grito, frente a un insulto, pasa su evaluación psicológica y sí tiene. Y ellos siempre van a ganar. ¿Quién es el que va a ganar en un proceso de violencia familiar, por decirlo así? Va a ganar la persona que ha pasado esas evaluaciones. Te pongo un caso. El varón es totalmente golpeado por la mujer, pero el varón no pasó evaluación psicológica, no pasó evaluación físico, evaluación médico-legal, no tiene ningún día. Claro que viéndole nosotros, está maltratado el hombre, tal vez está con el ojo verde, tiene hematomas, tiene heridas, pero para un proceso en un Estado de Derecho tal como es en nuestro país, se requiere pruebas. Y un proceso penal, un proceso de violencia familiar, requiere pruebas en una etapa de investigación, en una etapa de juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La otra persona que le ha agredido ha pasado su evaluación psicológica, va a ser la parte agraviada. Y por más que haya puesto la denuncia el varón, pero no ha pasado esas evaluaciones, de parte denunciante, de parte agraviada, va a pasar a ser imputado, va a pasar a ser persona agresora. Y muy probable este proceso acabe con sentencia en contra de la persona que ha ido a denunciar incluso esto. Entonces, al momento de una sentencia, por decirte así, la norma indica, bueno, desde el 7 de enero del año 2017, es delito estos actos de violencia familiar. Y desde diciembre del año 2017, las penas ya no son suspendidas, sino son penas efectivas. Y de acuerdo a lo que prevé el artículo 52 del Código Penal, para que las personas agresoras no se vayan al penal, se hace una conversión de pena. ¿Qué quiere decir? Por cada día de cárcel que podría estar una persona inmersa en actos de violencia familiar, se le puede convertir en pena, siempre y cuando no sobrepase los 2 años. Y en caso sobrepase los 2 años, podemos optar por trabajos comunitarios, siempre y cuando no sobrepase 4 años. Entonces, la mayoría de las personas, por no irse a la cárcel, se someten y solicitan una conversión de pena a trabajos comunitarios o a días multa. Cada día multa, que equivale a un día de cárcel, su costo es el 25% de tu remuneración mínima, de tu remuneración. Si una persona va a indicar, yo gano 300 soles, le sacamos el 25%, entonces 250 por cada día de cárcel. Pero si esta persona va a decir, yo gano 600, yo gano 900, o yo gano 2.000, 10.000, va a ser proporcional a sus ingresos. Normalmente los magistrados del Poder Judicial y las fiscalías toman en cuenta la remuneración mínima básica a lo que se obtiene, ¿no? Y en algunos casos, en algunos sectores como Urubamba, Calca, zonas agropecuarias como Chumbivilcas, en zonas rurales, se admite 600 soles, 500 soles, y en esta época de COVID también ha estado un poco flexible porque, seamos realistas, no hay trabajo y no pueden realizar con normalidad las actividades que desarrollan. Ello teniendo en cuenta, Néstor, que más del 70% de la población peruana son personas desempleadas, no están en planilla. Entonces, la mayoría son comerciantes, dedicados al negocio, agricultores, y dependen de esas actividades. Y con este tema de la pandemia se ha restringido esas labores y por ende se requiere. Asimismo, por ejemplo, yo les quería indicar de que hay casos donde ambas partes son parte en el proceso, tienen la condición de agraviados y la condición de víctimas. ¿Por qué? Porque los dos pasaron examen médico legal, los dos tuviesen días de atención facultativa y descanso médico, y los dos también tuvieron una evaluación psicológica en los cuales en los dos se determinó daño psicológico. Ahora, la otra modalidad, esto es en el caso de los delitos, pero la otra modalidad vendría a ser cuando no hay daño psíquico y no hay lesiones, cuando no te encuentran días de atención facultativa, días de descanso médico, en el examen médico legal y en la evaluación psicológica no se determina un daño psicológico. Esto constituye faltas contra la persona en la modalidad de maltratos.
Entonces, la propia fiscalía se abstiene, lo archiva y dice, remítase las copias al juzgado de paz letrado. Y el juzgado de paz letrado te convoca a un proceso de faltas, teniendo en cuenta que el delito es, por decirlo así, tiene un grado mucho más elevado y el proceso de faltas es mucho menor. En el proceso de delitos participa la fiscalía como director de la investigación y realiza todas las diligencias pertinentes, útiles, para determinar si hay delito o no hay delito. Sin embargo, en el proceso de faltas, cada uno tiene que ir con su abogado, y si no van, tienen hasta 2 oportunidades, 3 oportunidades, y se archiva de ser el caso. Néstor, no sé, yo les voy a pedir las disculpas del caso por esta oportunidad, y quisiera que Wilmar tal vez pueda ahondar. El colega Wilmar es un colega que tiene bastante experiencia en estos temas de violencia familiar, y agradecerte por este espacio. Sin embargo, voy a estar en línea y seguramente en la parte final podré participar y corroborar algo más mi participación. Freddy, sí, solo una última, tal vez nos puede precisar lo que has mencionado, el tema de la conversión de pena. Más o menos, ¿a cuánto asciende, digamos, la suma que tiene que pagar y la prestaciones comunitarias, ¿no? Hay veces las personas, escuchándote este tema, se ha puesto a pensar, ¿no? Tal vez nos podrías apreciar como última participación, tal vez entendemos que tienes diligencia y nosotros no estamos llanos a entender de toda esa situación. Néstor, amigos de los COVID del Derecho y Radio Cusco Legal, las penas están determinadas en el Código Penal. Por decirte así, el artículo 122b nos advierte de lesiones leves por violencia familiar. La pena es de 1 a 3 años. Si la persona que ha cometido el ilícito penal es primerizo, se le toma en cuenta en el primer tercio. Y mayormente el primer tercio es 1 año de pena. Si el incidente es habitual, ya estaría configurándose 2 años, 3 años, o tal vez en el artículo 121, en el cual son lesiones graves por violencia familiar. También existen agravantes, como por ejemplo cuando se realiza estos actos en presencia de niños menores, es una de las agravantes, y la pena es de 2 a 3 años, por el simple hecho de realizar actos de violencia familiar, sea psicológico o sea físico, en presencia de un niño menor, podría ser pasible, ya no ya de 1 a 3, sino de 2 a 3 años. La norma ha especificado y ha determinado de esa manera. Ahora, el otro punto que quería aclararles, hay muchas personas que dicen, pero yo he estado ebrio, yo he estado borracho, lo he hecho sin querer, queriendo, no sabía, no me acuerdo. La norma legal en este punto ha indicado y ha precisado que el hecho de estar en estado de ebriedad es una agravante, no puede eximírsele, no se puede tomar como un atenuante en este caso. Entonces, Néstor, por ejemplo, le dan 1 año de pena. En este año de pena equivale a 365. Por cada día de cárcel vendría a ser el 25%. Cada día de cárcel va a pagar 1 día pena multa. Ahora, en el tema de ello equivale al 25% de tu ingreso diario. En el caso de realizar trabajos comunitarios, cada 7 días de pena, de días de cárcel, cada 7 días equivale a 1 jornada. Y cada jornada laboral, que en el cual te van a determinar seguramente en un centro de salud, en una comisaría o en la calle para que realices limpieza u otras actividades, equivalen a 10 horas. 7 días de cárcel equivalen a 1 día laboral, 1 jornada laboral que equivale a 10 horas. Entonces, en algunos casos, se está realizándose la conversión de pena. Hola. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí te escuchamos, ahora sí. Se ha cortado. Gracias. Ya, bueno, como venía explicando, cada jornada laboral equivale a 7 días de cárcel
Y a veces, ¿no? En las instituciones que tú vas a prestar apoyo, no cumples un día de jornada laboral con un día de una jornada laboral no la puedes cumplir en un día. Si no te dicen, cada día vas a venir 2 horas. Entonces, una jornada laboral lo has cumplido en 5 días. ¿Por qué? Porque 5 días por 2 horas que has realizado solamente equivaldría a un día. Entonces, hay que escuchar y hay que analizar bien este tema. Hay muchas personas que piensan que cada jornada laboral un día va a cumplir. Entonces, yo lo voy a acabar rápido esto, y no es así. ¿Por qué? Porque las instituciones no permiten que tú labores 10 horas seguidas, sino a veces te dan 4 horas. Algunos van a laborar sábados y domingos, 5 a 5, 5 horas el sábado, 5 horas el domingo. ¿Qué cosa han obtenido? Un día de jornada laboral. Y esto, ¿quién lo va a verificar? El medio libre, una institución que es parte del INPE. Ese aporte más, Néstor, por esta oportunidad, con las disculpas del caso a ustedes, no quería fallarles, lamentablemente. Imprevista, existe, ¿no?, este tipo de especial para poder, sí, para tocar. Sí, Néstor, yo te autorizo de ser el caso. Tal vez algunas consultas de algunos de los amigos que están en las redes las vamos a absolver en forma escrita, de ser el caso. Y de ser el caso también voy a poner a disposición mi número telefónico, tú lo conoces, y para poder corroborar y de que esta sesión del día de hoy, este conversatorio, pueda ser ameno. Luis, Néstor, Wilmar, ustedes también conocen del caso, lo vivimos a vida diaria, muchos vienen agraviados, muchos vienen denunciantes y en muchos casos vienen denunciados también. Muchas gracias, Néstor, por tu entendimiento, y a los amigos de la red. Gracias. Gracias a ti, Freddy, muchas gracias. Y vamos a continuar nosotros conversando con nuestro especialista, el doctor Wilmar. Doctor Wilmar, algunas apreciaciones de lo que ha vertido nuestro colega Freddy Gutiérrez. Adelante, Wilmar. Muchas gracias, creo, por la participación. Lo que ha precisado el colega Freddy es interesante, pero hay que rescatar el espíritu de la norma y transmitirles a la población, ¿no? Un punto primordial que debe tenerse en consideración es acerca del desistimiento de la denuncia por violencia familiar. Principalmente es un tema que llama la atención. El ciudadano de a pie, al interponer su denuncia ante la institución competente, sea policía, ante la propia fiscalía, lo que debe hacer, lo que piensa, creo, según su idiosincrasia, es que al interponer una denuncia, él puede estar legitimado o tiene la potestad de retractarse. En términos jurídicos, desistirse de la denuncia, lo cual nosotros como abogados conocedores del derecho, y más que todo en materia penal, sabemos que la acción pública, una vez promovida, es irrenunciable. No se puede llegar a ningún tipo de renuncia tácita o expresa o indicar que la denuncia no va a continuar. Por lo tanto, el agresor principalmente no va a ser pasible de una sanción penal o una responsabilidad civil. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en consideración este tema, que una vez promovida la acción penal, que es a través de la denuncia, se tiene que tener muy en consideración que este proceso no culmina allí, sino que el Ministerio Público, como representante de la sociedad, es quien es el llamado a continuar con la acción pública, es decir, de oficio. Y algunas personas, llámese agraviados, ¿no?, víctimas, como lo reconoce la ley, lo que principalmente indican es que una vez, bueno, que se ha interpuesto la denuncia, yo tengo la facultad de retractarme. No es así. Y muchas veces estas personas que, como la ley contempla, son integrantes de un grupo familiar, un núcleo familiar en sí, de varón a mujer.
cónyuges, convivientes, llámese lo que establece la norma. Por ejemplo, hablando ya de casuística, X agrede físicamente a Y. Entonces, X y Y tienen un conversatorio de que efectivamente van a poner limitaciones, se van a abstener de todo tipo de violencia física o las que ellos consideren, ¿no? Pero en la realidad, y valgan verdades, no es así. El Ministerio Público, una vez que ya ha tenido los primeros recaudos, como es la toma de declaraciones, los exámenes psicológicos, físicos, legales ante las instituciones correspondientes, remite este íntegro a la Fiscalía Penal para que realice la investigación conforme a su ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, con esto ya yo les indico que lo que se puede hacer a nivel fiscal es que el representante del Ministerio Público emita una disposición de no procedencia de la acción penal o de no formalización de la investigación preparatoria. Con eso se estaría culminando en sede fiscal, o si no, a nivel de instancia del órgano jurisdiccional, que es el Poder Judicial, lograr la emisión de una sentencia absolutoria en este caso, pero para lo cual se tiene que dilucidar en una etapa que es la estelar, como nosotros conocemos los abogados, en un juicio oral, que tiene que haber muchas audiencias, etapa probatoria, contradictorio, toma de declaraciones, se llama a los propios médicos legistas que han tomado las declaraciones y otras diligencias al caso, ¿no? Otro tema también importante que el doctor Freddy ha obviado indicar es respecto a las agresiones recíprocas y teniendo en consideración la pregunta que hacen a través de las redes sociales, ¿no? Si dos personas se agreden efectivamente teniendo en consideración su estado de ebriedad, lo primordial es que la Policía Nacional claro, efectivamente esas dos personas se encontraban en estado de ebriedad, y lo cual, como lo ha manifestado conocedores del derecho, ahora ya no es una eximente, sino un agravante más que todo. Entonces, a veces, como parejas, y llámense en el campo, que creo que se suscita más estos problemas, estos temas de violencia, creen que con el acuerdo, reitero en este caso para las agresiones recíprocas, que se ha culminado el proceso. No, no es así, sino en lo que hace es el Ministerio Público, a través del representante, el Ministerio Público es el fiscal, lo que hace es promover la acción y continuar con la investigación, y como lo ha explicado el colega que nos ha antecedido, incoar el proceso inmediato, y bueno, nos vemos en audiencia, y bueno, las personas que son parte en el proceso, que han participado en este evento de violencia familiar, lo que hacen es ya comparecer al juzgado cuando ya tienen una declaratoria de reo contumaz, para que, bueno, ya se vean allí, y lo que van a hacer es someterse a una terminación anticipada o una conclusión anticipada en este caso, ¿no? Cuando estamos hablando del juicio oral, conclusión anticipada. Y lo que, como bien lo ha dicho el doctor, es que a veces ni siquiera hay responsabilidad. Lo que hacen es someterse a este beneficio y, bueno, y para ya no dar más alargue al proceso, evitar los costos, aceptar los hechos y ser pasibles de una pena y cumplir, bueno, como lo he explicado, en un establecimiento penitenciario. Ahora, y con esto, doctor Néstor, también es importante advertir, ¿no? Al momento de nosotros ser objeto de una denuncia, llámese calumniosa, que se puede dar en un contexto por razones de herencia, qué sé yo, por animadversión que podemos tener con personas, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que todos nosotros, cada ciudadano, conforme lo establece el artículo 71 de la norma procesal penal, tenemos el derecho de defensa a través del artículo 71. Señores, conocer el proceso, pedir que se realicen las pruebas correspondientes, las diligencias, de ser posible en la declaración que se hace, llegando a la población, cuando haces el descargo correspondiente, cuando te cita el Ministerio Público o el efectivo policial, lo que tienes que es brindar ampliamente. Uno de los derechos fundamentales, derechos consagrados en este dispositivo, es que primordialmente la persona tiene el derecho de declarar libremente, señores. Nadie nos puede restringir este derecho en ningún momento. Yo
yo estoy facultado como ciudadano, porque la norma me permite, la Constitución, que yo puedo pedir las diligencias, las pruebas correspondientes para llegar a la verdad del hecho ilícito. Porque también yo como persona no puedo ser pasible de una denuncia calumniosa, ¿no? Bueno, que ya daría lugar como un delito contra la administración de justicia, ¿no? Ahora, si bien es cierto, es importante recalcar, y esto más a la población, porque a ellos nos debemos, y la abogacía es un servicio social. Si bien es cierto, algunas personas no cuentan con los recursos económicos correspondientes para tomar los servicios de un abogado privado, pero señores, el Estado ha diseñado esto y ampliamente, que es la defensoría pública, donde son las personas llamadas a defendernos para poder a llevar nuestro caso, digámoslo así, ¿no? De manera, bueno, en el argot que podamos manejar, ¿no? Ir a la defensoría pública y que tomen nuestro caso. Pero valgan verdades, en estos tiempos lo que se hace es que a veces la defensoría pública también no se abastece. Con eso no estoy cuestionando a ningún tipo de institución, no se abastece y a veces allí sale a flote la labor social que pueda desarrollar un abogado defensor privado, ¿no? Y acompañar y darle el asesoramiento. Porque en sí, y con esto no me estoy parcializando para ninguna de las partes, tanto agraviado como agresor, ¿no? Que en ningún momento yo puedo parcializarme, ¿no? Si digamos los hechos son contundentes o veo de la parte agraviada un actuar malicioso, temerario, ¿no? Lo que hay que hacer es, bueno, como abogado, yo, litigante, me indicaría que no va a proceder a más, o si hay responsabilidades, someterse a un tipo de beneficio penal, que podría ser a través de una terminación anticipada, conclusión anticipada, qué sé yo, o lo que la norma contempla, ¿no? Eso sería mi participación por el momento. Sí, interesante, preciso, doctor Wilmar. Esta situación en verdad se da, ¿no? Muchas veces la violencia, a veces las agresiones, está presente en los hogares. Hay un viejo dicho de que en ninguna familia todo es color de rosa, ¿no? Siempre hay problemas, intercambio de palabras. Y entonces, en esa situación, muchas veces se puede exagerar, se puede, digamos, agredir a las personas, a los hijos, a los hermanos. Entonces, doctor Wilmar, tal vez podemos precisar el tema de la violencia familiar en sí, porque muchas veces se ha visto en los juzgados, en la fiscalía, de que, por ejemplo, la agresión entre hermanos, la agresión entre cuñados, hay veces la agresión común que sucede, ¿no? Es la nuera con la suegra. Entonces, ¿hasta qué punto esto abarca, doctor Wilmar? ¿A quiénes podemos incluir en este tema de la violencia familiar? Muchas gracias por la pregunta. La norma 30.364, la ley de prevención de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, precisa en el artículo 3, si no me equivoco, los sujetos de protección de la norma. ¿Quiénes son aquellos cónyuges, excónyuges, exconvivientes, aquellas personas que hayan tenido una relación de pareja y los integrantes del grupo familiar? Entonces, tomando en consideración el escenario que usted me ha puesto, doctor, principalmente es lo que el doctor Freddy también lo ha indicado, ¿no? Que el principal problema en sí de la violencia familiar puede repercutir en temas económicos. Puede ser un tema fundamental, temas de herencia. A través de una sentencia de violencia familiar, yo puedo declarar, con esto ya yendo a otro tema, declarar indigno a un heredero que efectivamente lo ha agredido a su progenitor. Por lo tanto, puede ser excluido de la herencia, ¿no? Que más adelante, bueno, en el proceso correspondiente se va a dilucidar. Teniendo también en consideración la violencia familiar en sí, ¿por qué de repente en estos tiempos de COVID nace, ¿no? Y abarcando el tema preventivo, ¿no? Que hacen las preguntas correspondientes en las redes sociales, es primordialmente por este tema de hacinamiento. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Los ciudadanos, bueno, nos hemos visto en esta situación, nadie lo ha previsto. Y estar conviviendo con tu pareja o tener
bueno, hace que el ambiente se haga un poco estresante, ¿no? Ver la situación, cómo se podría desarrollar, ¿no? De igual forma, el tema económico es fundamental, porque durante esta pandemia, que sigue vigente, no creo que todo este mes más, lo que se tiene en consideración es que no hay dinero. El hombre no está llevando el dinero al hogar, la falta de empleo. De alguna forma, el Estado ha tratado de paliar, ¿no? Ha tratado de paliar este tipo de este ingreso económico a través de los bonos, pero creo que no es suficiente. Bueno, hay problemas de eso también. Otro tema fundamental también que se ve a través en las provincias, ¿no? Donde he podido yo llevar un proceso, y todos los abogados creo que tenemos conocimiento de este tema, es el factor el machismo puntualmente, ¿no? Algo que no es aceptado, ¿no? En esta época, en estos tiempos, digámoslo así, porque supuestamente el machismo es, bueno, se ha vuelto, bueno, una nueva tendencia, ¿no? Indicando puntualmente que el varón principalmente tiene que ser el que lleve el dinero, y la mujer estar en la casa, cosa que no es aceptable en estos tiempos. Creo que se puede invertir la situación y llevar un ambiente pacífico, armónico, ¿no? Otro tema también fundamental es que la violencia se ha normalizado, señores de la población cusqueña, colegas, y los que están acá presentes en la oficina, ¿no? Que principalmente nosotros consideramos que un insulto a una mujer no es violencia, y eso es totalmente, no es acertado. El insulto incluso, podemos decir nosotros, que duele más que un golpe, que una agresión. Podemos decir, bueno, no sé qué cosas, ¿no? Pero no quiero reproducir adjetivos peyorativos, ¿no? Pero a veces daña más, y la persona va teniendo en consideración ello, y a bueno, un próximo evento, lo que hace es, bueno, ya de alguna forma también agredir ya físicamente, ¿no? Ahora, y con esto también, ya con esto culmino, doctor Néstor, porque, y me parece una buena observación, ¿no? ¿Por qué con esta nueva ley 30.364 y no con la anterior 26.26.0? Con la anterior se permitía la conciliación, señores, la conciliación, y es hasta cierto punto es nefasto, ¿no? ¿Qué criterios habrá tenido el operador jurisdiccional, legislativo, para tener en consideración esto? Porque principalmente se permitía la conciliación, inclusive a raíz de esta ley, lo que hacía era el agresor victimar a su conviviente, bueno, cónyuge, qué sé yo, y se ha visto estos casos. Por eso el Estado, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha dispuesto estas políticas criminales, a través de los centros de emergencia mujer, paliar esto, a través de su instancia preventiva, su asistencia social, su asistencia psicológica y su defensoría legal. Entonces, es un punto acertado, creo yo, que hace el Ministerio de la Mujer a través, bueno, del Poder Ejecutivo, en fomentar que ya no exista violencia. Y reitero el mensaje, ¿no? Que la violencia no es justificada en ningún tipo de ámbito y en ningún tipo de condición, no me muchas cosas, ¿no? Muchas gracias. Ya, doctor. Sí, importante, claro. Sí, sí, ahora sí, te hemos escuchado, se ha cortado la línea, pero sin embargo, en aras de que el tiempo es un poco apremiante en este tipo de eventos, vamos a dar inmediato pase a nuestro amigo Luis si tenemos alguna pregunta para que nuestro amigo y doctor Wilmar pueda responder. Doctor Luis, adelante. Gracias por el pase, doctor Néstor. Sí, gracias a nuestros seguidores, de verdad, nos están formulando en redes sociales, ¿no? Entonces, la primera pregunta tendríamos que decir nuestro amigo Fran Suta, Gaspar nos pregunta, ¿no? Nos dice, si hay una agresión mutua entre parejas, ¿cabría la reparación civil o otra reparación tendría que haber en ese tipo de mecanismo? Nos dice nuestro amigo, y cuál sería su respuesta, doctor Wilmar, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. En efecto, ¿no? Cuando ambas partes, ya lo he indicado, cuando son
ambas partes participan en el evento de violencia familiar, llámese, tienen la misma condición de víctima y agresor, ¿no? Una vez que ingresan al proceso, se incorporan, bueno, la única oportunidad, ¿no? La única oportunidad es llegar, ¿no? A través de un archivamiento, pero en ahí no cabe la posibilidad de una reparación civil, sino la no responsabilidad del agresor en este caso. Pero a nivel judicial, el juez, en este caso juez penal, en una audiencia, ¿no? El juez de investigación preparatoria, a través de un mecanismo de simplificación procesal, como es la terminación anticipada, lo que hace es, bueno, imponerles una pena efectiva, pero convertirla a prestación de días comunitarios o la imposición de días multa. Eso es lo que, y también la reparación civil entre ambas partes. Y si es recíproco, lo que hacen a veces en casuística y lo que nosotros vemos a diario es que se condonan la reparación civil porque ambos, bueno, tienen la misma condición, ¿no? También es importante establecer, ¿no? Que al convertirse la pena efectiva a conversión de penas de días multa o conversión de prestación de servicios a la comunidad, lo que se hace es cumplir, se está sujeto a ciertas reglas de conducta, ¿no? Reglas de conducta, y si, digamos, nosotros no la cumplimos, el juez, en este caso, tiene la facultad de revocar, ¿ya? Eso es por el momento. Sí, gracias doctor por la respuesta, ¿no? También otra pregunta nuestros seguidores nos formulan también, nos dice la pregunta de que si bien cierto existe varios tipos de violencia, y en este caso, violencia familiar económico, ¿cómo se tiene que demostrar o cómo se tiene que entablar una denuncia ante una comisaría, ante juez de paz letrado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su respuesta, doctora, de la pregunta de nuestros seguidores? Muchas gracias por la pregunta. En principio también es bueno, ¿no? Es tener en consideración la base legal, lo he explicado, la ley 30.364, la violencia patrimonial con ejemplo, ¿no? Con ejemplo. Yo veo que, digamos, ninguna persona, un caso de la realidad, que un progenitor de 60 años, por ejemplo, un padre, y que tenga su hijo, ¿no? De 30 años, ¿no? Y no lo asiste económicamente, no le pasa una pensión de alimentos. Entonces, cualquier persona, no necesariamente el agraviado directamente, que es el padre, cualquier persona puede denunciar ante la comisaría. Ante la comisaría, bueno, a través de la Defensoría del Pueblo o a la propia Fiscalía misma. Lo que hace simplemente, como lo he indicado, informar, ¿no? Hacer una relación sucinta de los hechos que ha pasado, y la simple declaración ya constituye denuncia. Eso lo estoy diciendo a través de la norma que les he citado. Una simple declaración ante la policía, ante el Ministerio Público o a través de la Defensoría del Pueblo, o bueno, una denuncia de parte que puede ingresar, ¿no? Que un abogado lo pueda faccionar. Es serio. Sí, doctor, de verdad, violencia familiar, pues en estos tiempos de COVID es muy habitual, prácticamente está creciendo, ¿no? Y a pesar que se puede decir de que, si bien cierto, estamos confinados en la casa, entonces por ese motivo el detalle, la violencia familiar ha crecido. Otra pregunta mía, que también es un poco medio complicado, pero no sé, a ver doctor, el caso es así, de que si bien cierto, hombre y varón viven en una casa, y el varón solo trabaja, ¿no? Trabaja y mantiene su familia con eso. Pero el detalle es que ya la mujer le quita su sueldo. Cuando recibe su sueldo el varón, le quita a la mujer todo. Y prácticamente no paga con ese dinero, no paga las obligaciones de la familia. Sino se gasta personalmente ese plata.
Entonces, ¿esto configuraría en violencia familiar económica o no configuraría? Muy buena tu pregunta, Luis. Si bien es cierto, la facultad para adecuar al tipo penal la tiene el Ministerio Público, pero yo como abogado litigante de alguna forma sí adecuaría esa conducta al tipo penal, ¿no? De violencia familiar establecido en el artículo 122b. Bueno, y en armonía esto con la ley 30.364, porque de alguna forma se está menoscabando, es lo que dice la ley, se menoscaba el patrimonio de una persona, ¿no? Se menoscaba privándole de aquel goce, de aquel disfrute de su propio ingreso. Entonces, esto sí, de alguna forma, a todas luces, para mí, ¿no? Para mí, pero que entiende el señorío, así como se dice, es el Ministerio Público, de adecuar la conducta al tipo legal 122. Eso sería. Claro, doctor, también sí, si bien cierto, le corresponde a las instancias configurar si a la parte o al tipo con o cuadra o no cuadra este hecho, ¿no? Doctor, también tenemos una pregunta de sobre vía telefónica nos están llamando y lo vamos, seguramente lo va a escuchar, doctor, y queremos resolver, ¿no? Víctor, buenas tardes. Pregunta al doctor porque le está escuchando directamente. Habla, habla, habla. Aló, muy buenas tardes. Sí, le estamos escuchando, se le estamos escuchando, adelante. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta, digamos, en el tema de violencia familiar. Yo tengo un familiar que yo no sé cómo lo maltrata a su esposa, le pega y lo cita en una denuncia y después el señor sale de la comisaría. Yo no sé cómo es este tema porque los que me dan pena son los niños, los que sufren. O sea, hay un adolescente casi de 17 para 18 años, el otro niño tiene 9 años, pero en sí es mi familia por parte de mi esposa. Yo soy el esposo de la cuñado de la familia de la agraviada, mejor dicho, y el agresor. No sé si Wilmar lo has escuchado para que pueda repetir. Doctor Néstor, a ver, a través de usted no lo he podido escuchar bien. A ver, Luis, tradúcenos lo que ha dicho nuestro amigo. Sí, doctores, si bien cierto, nos dice de que el señor que nos ha llamado nos dice de que hay una familia, el señor que es familiar de de la familia que están sufriendo como en violencia física. Entonces nos dice de que en la comisaría el padre de familia, a su esposa le agrede varias veces, ya tiene denuncia algo de 5 veces. Entonces acá el señor la pregunta es, ¿cómo él puede ayudar a su cuñada? Porque es no, su cuñada en realidad, ¿no? Entonces a su cuñada, porque él quiere ayudar, pues porque ve ¿cómo se puede decir? A sus familiares sufriendo, ¿no? Entonces esa es la pregunta, ¿no? Eh, Dando respuesta puntual al ejemplo, ¿no? O al hecho que es real, ¿no? Es evidente, ¿no? Si esta persona ya tiene N denuncias por violencia familiar, lo que correspondería es, ¿no? A través del Ministerio Público, bueno, incoar un proceso inmediato, ¿no? Teniendo en consideración las circunstancias del hecho delictivo, inclusive si las agresiones son reiteradas y yo no tengo en consideración la magnitud del hecho, inclusive yo he visto, se ha podido ver, ¿no? Que hasta han dado medidas coercitivas de prisión preventiva sobre estos hechos. Ahora, la pregunta, de alguna forma, la voy a responder. El familiar, ¿no? De una forma, ¿cómo va a ayudar, bueno, a sus parientes, ¿no? Digámoslo, él él puede denunciar, la norma establece esto. No tengo que tener un vínculo con, bueno, con los partícipes en el evento de violencia familiar, yo puedo denunciarlo, bueno, y en allí ya, ¿no? La policía y el Ministerio Público se encargarán de realizar las averiguaciones, las diligencias urgentes para poder acreditar la responsabilidad del hecho.
Ahora, si bien es cierto también, ¿cómo quiere ayudar? Y con esto quiero un poco abarcar el tema, ¿no? Si, digamos, se va a tener la emisión de unas medidas de ¿Me protección, escuchas? nosotros también, a través de, perdón, la Ya, parte ¿cómo se llama? agraviada Ya hace puede más o pedir las menos le he medidas formulado tu cautelares, pregunta, como es pero no sé la si será alimentación, así, no sé, bueno, tener pero la tenencia. el Inclusive yo he visto detalle es juzgados que está hablando especializados ahorita. aquí Puedes ver la repetición, ahorita está Villa transmitiendo por Periodista, Cusco Legal. cerca, acá detrás de Ahí está, Marcavalli, ahorita lo justo que hacen está es, dando la si respuesta. las personas, los menores de edad, se encuentran en un estado de abandono, Ya, pues, lo que hacen sí, es, sí, sí, por los eso. llevan a Sí, sí, albergues, por ¿no? eso Y te creo que digo, puedes ver allí, la repetición, si bueno, no de busca alguna Cusco forma Legal, tienen las ahí condiciones están para poder transmitiendo, está justo, desarrollarse, están ¿no? dando la Y respuesta. no frustrar su proyecto de vida. Ya, ya. Y bueno, también para las partes, ¿no? Reciben la terapia psicológica, ¿no? Bueno, considerando, ¿no? Lo que dice la resolución de auto de emisión de medidas de protección es puntualmente, ¿no? Reciba terapia psicológica en el establecimiento de salud más cercano a su domicilio, ¿no? Eso sería la respuesta. Sí, doctor, si bien es cierto, estos casos son casos reales que pasan en la sociedad tanto cusqueña, en todo, casi en todo el mundo, ¿no? Entonces, doctor, también las últimas preguntas que nos dicen, ¿qué pasa si a las medidas cautelar o a las medidas, cómo, a ver, voy a formular la pregunta porque acá tengo ahí está, las medidas de protección. Ujú. Si el imputado, el agresor, no respeta a las medidas de protección, qué se le puede hacer a este señor? ¿O qué medidas se le puede dictar tanto el juzgado o la fiscalía de familia, ¿no? La pregunta también es interesante. El frente al no cumplimiento de unas medidas de protección, lo que bueno, en la misma resolución establece, ¿no? En un considerando, ¿no? Que la persona que no cumpla con estas medidas de protección, por ejemplo, ¿no? No volver a agredir físico-psicológicamente, la prohibición de acercarse a la persona, bueno, recibir la terapia psicológica, si es que, digamos, el agresor y debidamente notificado con este auto de medidas de protección no hace, estaría incurriendo en un delito de desobediencia a la autoridad, lo que establece el Código Penal, ¿no? Y es pasible de una sanción. Asimismo, también hay un agravante, creo, para este caso, que aquellas personas que, digamos, incumplan ya por segunda vez o teniendo en consideración las denuncias anteriores, ya inclusive pueden entrar al establecimiento penal de Quencoro, ¿no? Por ser reincidentes en este hecho, ¿no? Teniendo en consideración bueno, el acervo documentario que ellos puedan tener y los procesos en trámite o con sentencias que tengan en el órgano jurisdiccional. Eso sería. Sí, de verdad, gracias por su respuesta, doctor, y de verdad interesante este tema sobre violencia familiar, ¿no? Así que a nuestros seguidores le invocamos de que durante toda la semana pueden plantear sus preguntas, porque acá el doctor Wilmer va a tener la gentileza de respondernos, ¿no? Entonces pueden comentarnos en el buzón de Radio Cusco Legal o los COBIs del derecho, entonces, y se compromete el doctor prácticamente a responder todas sus preguntas, así que eso sería parte de las preguntas. Adelante, doctor Néstor. Bien, gracias, mi querido Luis, gracias, Wilmer. En realidad estos temas son bien complejos y es un tema que ocupa pues más del 50% de los estratos judiciales, ¿no? Audiencia de violencia familiar es diario como pan de cada día. Y el último que el señor que nos ha llamado y le agradecemos su participación es muy importante. Hay situaciones en donde una de las partes es agredido consecutivamente, pero no ha denunciado. Si no ha denunciado, pues lamentablemente no se puede, digamos, exigir mayor, porque cuando se denuncia hay un antecedente que da ya, digamos, un elemento probatorio que pueda, digamos, acreditar que este señor ya es reiterativo en su actuación dentro de la familia como agresor. Entonces, es muy importante que este tema se denuncie en su oportunidad y cuando se dictan las medidas de protección, hacer el caso respectivo.
Como bien ha dicho el doctor Wilmar, cuando una persona desobedece las medidas de protección, porque las medidas de protección te dice, señor, usted no se tiene que acercar a la persona agredida, usted ya no tiene que agredir ni física ni psicológicamente, usted tiene que alejarse de la casa. Hay una serie de medidas que se dictan. Tal vez, doctor Wilber, ampliar cuáles son las medidas de protección que se pueden dictar también, ¿no? Entonces estas medidas se tienen que hacer caso, porque si no se hace caso, se abre otro proceso de desobediencia a la autoridad. Y este delito ya no es leve como violencia familiar. El doctor Wilber seguro nos va a decir cuánto es la pena en este caso. Y eso ya no es de 1 a 3 años, ¿no? Ya no es. Entonces, es mucho mayor. Y este señor sigue infringiendo las medidas de protección otra y otra vez. Yo creo que, doctor Wilma, se podría pedir la prisión preventiva, porque ya no hace caso a la autoridad, no hace, pues, no, el caso a la autoridad, a la ley, ¿no? Completamente desobedece a este señor. Hay ese tipo de personas que muchas veces es complicado. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la víctima? Lo que tiene que hacer la víctima en estos casos es acudir a la comisaría, porque esa resolución de medidas de protección, ¿no? Se ejecuta por todas las comisarías. Cuando está agredido la señora, inmediatamente llama a la comisaría y los efectivos policiales concurren en su auxilio y rápidamente pueden detener al agresor y asunto terminado, porque están obligados. Entonces, doctor Wilmer, estas precisiones sería importante que nos señales, por favor. Muchas gracias, doctor Néstor. En principio, para ir por partes, la pena contemplada para el delito de desobediencia a la autoridad es no menor de 3 ni mayor de 5 años, conforme el Código Penal sustantivo lo establece. Ahora, respecto al seguimiento de las medidas de protección, el encargado, y según de la norma, yo siempre voy a agarrarme de la norma, ¿no? La ley 30.364, el encargado de la ejecución de esta norma es la Policía Nacional del Perú, a través de sus dependencias, según el domicilio donde se hayan producido los hechos de violencia. Entonces, tengamos en consideración que, a manera de ejemplo, ¿no? Lo que tiene que hacer realmente es el policía que está a cargo del seguimiento de las medidas de protección es llamar indicándote si sigue siendo objeto de violencia familiar o física o psicológicamente, ir a verificar a tu domicilio para que efectivamente si estas reglas se están cumpliendo, si la persona agresora sigue, bueno, perturbándote el quehacer, ¿no? Tu hacer diario, tu hacer cotidiano. Ahora, doctor Néstor, también es importante en estos tiempos de estado de emergencia decretado por el Estado, por el COVID, ¿no? 19, lo que se ha hecho es la emisión de medidas de protección sin audiencia. Sin audiencia. La ley, si bien es cierto, 30.364, establece que la policía remite todos los actuados en el plazo de 72 horas al juzgado de familia, ¿no? Para emitir las medidas de protección. Eso es lo que dice la norma. Pero hasta cierto punto no recuerdo el número con exactitud. Hay una resolución emitida por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, en el sentido de que se pueden emitir estas medidas de protección sin audiencia, teniendo en consideración los primeros recaudos. Y que lo que nosotros hemos visto en el ejercicio de la profesión, que estas medidas son otorgadas, hay veces, sin criterio, no puedo cuestionar, no, el criterio no, retiro la palabra, ¿no? Pero teniendo en consideración que los medios probatorios, los elementos de convicción, no son muy abundantes, no generan convicción propiamente dicha. Y lo que hace es el abogado defensor o la parte que se siente ofendido o agraviado con estas medidas de protección es apelar. Y nosotros, a través de la página del Poder Judicial, hemos podido ver que
el auto de medidas de protección sube a sala civil, y lo que hace a veces es confirmar, revoca, declarando nulo las medidas de protección o incluso dejando al voto. Y esto es lo que nosotros vemos a diario, como nosotros revisamos las redes sociales, tenemos nuestras casillas electrónicas, vemos que a veces estas políticas no están funcionando, ¿no? Si bien es cierto, el Estado hace el esfuerzo por paliar este tipo de violencia, lo que nosotros queremos es que no haya este tipo de violencia, ¿no? Eso sería, señor. Sí, muy interesante, doctor Wilmar. Tal vez sería interesante que nos puedas narrar los hechos, los sucesos de este proceso que se ha declarado, por ejemplo, nulo, ¿no? Porque para ejemplificar, doctor, sería importante, porque en muchas situaciones durante esta pandemia se están quitando medidas de protección a diestra y siniestra. Sin audiencia, no conocen las partes, simplemente con todo lo que se ha actuado o que se ha tenido en la comisaría y los juzgados de familia, pues por imperativo de la ley están dictando, pues, sin motivar, sin tener que tener mayor criterio. Como bien sabemos de que todos los derechos que se restringen tienen que motivarse suficientemente. Entonces, estas situaciones no se vienen dando. Tal vez nos puede ejemplificar, doctor Wilmar, en esa resolución, en ese caso que se ha declarado nulo. ¿Por qué se ha declarado nulo estas medidas de protección? Muy bien, es bueno compartir, creo, experiencias, porque estamos en el ejercicio de la profesión y nosotros vemos a diario eso, ¿no? El caso trata así, no voy a decir el nombre, el número de proceso. X y Y son dos herederos que tienen, bueno, su causante, ¿no? Su causante en este caso. Lo que hacen es, y creo que esto se ve a través de todos los días, ¿no? Hay problemas por la herencia. ¿Quién quiere la mayor parte del terreno, la mejor ubicación? Y lo que hace Y, o cualquiera de las partes, ¿no? Y, lo denuncia indicándole que lo ha amenazado con victimarlo, indicándole que lo va a matar, ¿no? En nuestro argot, hablemos así, cosas claras, que lo iba a victimar y que efectivamente va a la dependencia policial, pone la denuncia correspondiente, le toman la declaración a la supuestamente parte agraviada, indicando que, bueno, es víctima constante de amenaza, inclusive nosotros vemos, se pueden explayar, el papel aguanta todo, ¿no? En la declaración. Lo que hace es, la policía, con coordinación del Ministerio Público, es pedir el descargo. Y hay veces el agresor que no está bien asesorado, va, rinde su declaración, yo no he dicho, y N cosas. Bueno, indica eso, y lo que hace es, teniendo en consideración esa declaración del imputado, más la declaración del agraviado, y teniendo en consideración ya un examen psicológico practicado por el Ministerio Público a través del Instituto de Medicina Legal, o a través, novedad esto, a través de un examen psicológico del Centro de Emergencia Mujer, que también es válido, porque la norma lo otorga como medio de prueba, ¿no? Lo que hace es remite estos actos al juzgado de familia, y no teniendo en consideración, hay veces el proceso penal, y nosotros dejamos de lado eso, se rige por el principio de inmediatez. Nosotros tenemos que estar en contacto, las partes, con nuestro juzgador, y a veces por esta situación del COVID no se puede tener esa presencia física, ¿no? Entonces lo que hace es el magistrado a cargo, emite las medidas de protección, y la cuestión es que más adelante el juzgado, a través de una audiencia de vista de causa, fundamenta los hechos que han sido o que no han sido, bueno, objeto pasibles de un otorgamiento de medidas de protección. Lo que hace es traérselo las medidas de protección abajo. Se lo trae, y reitero esto, lo declara nulo las medidas de protección, deja al voto o revoca, o como también puede confirmar, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos visto. Vemos nosotros la tabla de publicaciones de las vistas de causa, y a veces los resultados son los que indican eso. Esa sería la pregunta, ¿no? Sí, no, está muy bien, doctor Wilmar. Hay otro tema también para finalizar, doctor Wilmar. Me gustaría, en estos tiempos de COVID, las resoluciones que se están dictando en la ausencia de las partes,
y se dictan las medidas de protección en donde señala, ¿no?, bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia de la autoridad. Y este señor, el imputado, el investigado, el agresor, no tiene conocimiento de esta resolución que se ha dictado medidas de protección, porque no ha asistido a la audiencia y desconoce esta resolución. Y en esa circunstancia agrede nuevamente a la víctima. ¿Se podría configurar en ese caso, doctor, a su criterio, el tema de la desobediencia a la autoridad? Teniendo en consideración los hechos que has esbozado, Néstor, principalmente la ley de protección de violencia familiar, lo que establece, ¿no? Establece es que la notificación inclusive del auto de medidas de protección se puede notificar telefónicamente. Eso es lo que establece la norma. Entonces, si digamos yo imputado, ¿no? Yo imputado, he rendido mi declaración en sede policial, pero he brindado mi dirección como arrendatario en este caso. Soy arrendatario, he arrendado un cuartito y doy mi dirección que en ese momento tengo. Pero el proceso penal, como nosotros tenemos en consideración, no es así de un día para otro, sino tiene sus etapas, tienen los plazos establecidos y lo que hacen es remitir a ese domicilio que nosotros hemos consignado al momento de declarar. Entonces, si es que hubiera caso, haciendo un estudio del expediente, teniendo en consideración, se podría plantear una nulidad, ¿no? Pero nosotros tengamos también en consideración que el Poder Judicial tiene los mecanismos para poder hacer llegar en este caso, al agresor, imputado, acusado, qué sé yo, sentenciado, sea la instancia correspondiente a la denominación, ¿no? Hacerle llegar el conocimiento, ¿no? Qué sé yo, agotar por edicto, bueno, notificarle a su celular, según ficha reniegue, eso es lo que se ve, ¿no? Eso es lo que hacen los asistentes del Poder Judicial, ¿no? Entonces, para mí, en este caso, sí configuraría violencia, si es que está debidamente notificado y tiene conocimiento de este hecho. Pero caso contrario, si desconoce, bueno, y es declarado en la instancia correspondiente, ¿no?, como reo contumaz o reo ausente, entonces la situación es otra, ¿no? Varía, entonces daría lugar a, bueno, interponer un recurso correspondiente en una nulidad, qué sé yo, viendo el contexto en que nos encontramos. Muy interesante su apreciación, doctor. Bien, con esto llegamos ya a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Muy agradecidos a todos los amigos que nos han acompañado en este conversatorio. Bueno, ya las palabras finales, doctor Wilmar, tus recomendaciones, los escuchamos. En primer lugar, agradecer a este grupo de derecho. Creo que estas conversaciones son sanas, los COVID del derecho. Me parece un saludo a ustedes y Radio Cusco Legal. Gracias por la invitación. De mi parte, yo estoy pues presto a unas siguientes sesiones, a siguientes conversatorios y conversar, ¿no? Estos temas, creo que llegar a la población es interesante, conocer los derechos y reiteremos siempre esto, que la abogacía es un servicio social, no es tanto para lucrar, ¿no? Si podemos dar asesoramiento, hagámoslo, porque inclusive la ley orgánica nos establece que podemos llevar nosotros, debemos obligatoriamente llevar procesos gratuitamente. También saludar con los colegas que yo trabajo, con el doctor Ronald Arenas Granada, colega con que trabajo mucho tiempo. Igualmente saludar a mi familia, a mi papá Elizabeth, a papá Arturo, mi hermano Eder, bueno, a mi pareja Rocío Peña, a mi hijo, que estos temas, bueno, son interesantes. A través de ellos, por ellos, bueno, estoy aquí y siempre agradecer al Altísimo, ¿no? Y reitero, estoy presto en una siguiente oportunidad a seguir conversando estos temas, abarcando, porque el derecho es así. Conversamos, casuística, yo aprendo, ustedes aprenden, y tengo que nutrir nada más, prepararme más para los siguientes conversatorios, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Wilmar, una vez más. Doctor Luis, en la parte final. Sí, doctor, agradecer a todos nuestros seguidores, de verdad, también nos han formulado, hay muchas preguntas que
nos han comentado. También hay otra que nuestro colega nos dice, Rocío de Liz Peña, nos comenta, ¿no? Ella es trabajadora o trabaja en esa parte, nos dice, nos comenta, ¿no? Nos acota de que sucede que a menudo que en las provincias muchas personas no acuden ni a la policía ni al CEN, ni a instancias judiciales inmediatas, ¿no? Sino a su prefectura, donde muchas veces termina una conciliación estos casos de violencia familiar, nos dice, ¿no? Así que también nos acota de que una conciliación, una amenaza para que no vuelva a ocurrir el evento que generalmente siempre queda en nada, nos dice, ¿no? Entonces, muchas gracias por nuestros seguidores que nos siguen comentando y también nos siguen sugiriendo estas cosas en provincia se van y seguramente le invocamos a nuestros seguidores de que si durante la semana pueden formular sus preguntas, porque el doctor Wilmer va a tener la honorabilidad de respondernos todas sus dudas, ¿no? Así que conmigo será hasta la próxima y muchas gracias. Ok, gracias a ti Luis, gracias a todos los seguidores. Ya nosotros en la parte final solo agradecer e invitarlos para la siguiente sesión el día viernes. Tenemos a las 5 de la tarde otra sesión, otro conversatorio y continuamente vamos a nosotros seguir invitando a más colegas para seguir conversando, para seguir compartiendo experiencias y socializar todo el ámbito del derecho. De eso se trata, es el objetivo de este grupo de compañeros, amigos, abogados que formamos el COVID del derecho. Dicho sea esto, mis queridos amigos, será conmigo hasta la próxima y hasta el día viernes, en donde estaremos regresando con nueva sesión. Amigos, muy buenas tardes. Será hasta el viernes.